Hemos estado hablando acerca de cómo romper el yugo de la pobreza. La pobreza es una maldición, no es una bendición. Nunca ha sido una bendición. Diga conmigo, la pobreza es una maldición. Y mientras usted busca Lucas 4:18, tome su Biblia en la mano y diga, esta es mi Biblia. Diga, esta es la palabra de Dios y yo la creo. Diga, yo declaro que en el día de hoy, mientras soy enseñado, mi corazón está abierto, mi mente está lista para recibir la semilla de la palabra. Diga, yo declaro que la palabra se hace carne en mí y que cada día soy mejor y mejor y mejor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lucas 4:18, una porción bien conocida de la Biblia, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Este fue el primer mensaje que Jesús predicó luego de haber sido bautizado en el Jordán, luego de haber estado 40 días en ayuno. La Biblia dice que Jesús fue traído por el poder del Espíritu a la ciudad de Nazaret, donde allí comenzó su ministerio. Y este fue el primer mensaje que Jesús predicó. Y observe que Jesús lo primero que dijo fue, estoy ungido por el Espíritu de Dios. La palabra unción significa capacitación, significa poder, significa dinámico. O he sido capacitado con poder dinámico para estas cosas. Jesús comienza declarando 5 opresiones que él había sido enviado por Dios y ungido por Dios para romper en la vida de los seres humanos. Jesús dijo, he sido ungido para liberar a los seres humanos de estas 5 opresiones. Número 1, darle buenas noticias a los pobres. Y hay que estar ungido para darle buenas noticias a los pobres, porque cuando tú empiezas a tratar de enseñar a personas de que Dios no los quiere atados a la pobreza, inmediatamente mucha gente se resiste. Sin embargo, es una realidad de que Dios no creó al ser humano para vivir en pobreza. Pobreza no fue una de las condiciones que Dios puso en el huerto del Edén cuando creó el ser humano. Amén. Segundo, hay que estar ungido para ministrar sanidad. Hay que estar ungido para liberar a los cautivos. Hay que estar ungido para abrir las prisiones en las mentes de muchas personas. Hay que estar ungido para darle vista a los ciegos. Now, para dar un breve repaso para el beneficio de aquellos que no estuvieron aquí, esta porción de la Escritura nos demuestra a nosotros la actitud y el carácter de Dios con relación a estas cosas. Esta porción nos deja saber a nosotros cómo Dios piensa al respecto y cómo Dios se siente al respecto de la pobreza, la enfermedad, la opresión y todo lo demás. Jesús estaba manifestando la voluntad de Dios. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 10 y verso 38, que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y él fue haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Now, si Dios es el causante de la pobreza y él unge a Jesús para liberar a los seres humanos de esa opresión, entonces tendríamos que concluir que estaban trabajando en oposición el uno del otro. Y Jesús mismo dijo que una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Si Dios es el causante de enfermedad y Dios es el causante de aflicción y Dios es el causante de pobreza, como mucha gente enseña, y Jesús viene enviado por Dios a romper estos yugos del enemigo, entonces tenemos que concluir que estaban en oposición. Sin embargo, Jesús en Juan capítulo 6 dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de él que me envió. Si Jesús hizo la voluntad del que lo envió y Jesús anduvo haciendo bienes y sanando y vino a romper el yugo de opresión y vino a romper el yugo de la pobreza y vino a liberar a los cautivos, tenemos que concluir que entonces esa es la voluntad de Dios. Por eso esta escritura me revela tanto el carácter como la actitud de Dios en referente a estas condiciones. Now, algo que también tenemos que entender es que mucha gente define pobreza como no tener dinero. Y pobreza va más allá de no tener dinero. Pobreza es un estado mental. Pobreza es un estado espiritual. La Biblia define la palabra pobreza como vivir, estar sin ayuda o haber sido destituido. Y ninguno de nosotros en esta mañana, en este lugar, cualifica para llamarse pobre. Porque de acuerdo a las estadísticas del World Economic Review,
88% del mundo vive con $4 diarios. 88% del mundo, de las personas que viven en nuestro planeta en este momento, viven con solamente $4 diarios. Nosotros, aquí en los Estados Unidos, necesitamos por lo menos $170 diarios para vivir. Si usted vive en este país y usted sobrevive en este país, y algunos están un poquito mejor que otros, usted no cualifica para llamarse pobre. Y una de las primeras condiciones para usted ser libre de la pobreza es quitarse la etiqueta de pobre. Como mismo tenemos que quitarnos la etiqueta de minoría. Como mismo tenemos que quitarnos la etiqueta de latino. Como mismo tenemos que quitarnos la etiqueta de hispano. Como mismo tenemos que quitarnos la etiqueta de sea la que sea. Sus etiquetas no lo definen a usted. Sus labels no lo definen a usted. Bíblicamente y económicamente usted no cualifica para llamarse pobre. Mira al que está al lado tuyo y dile, deja de ser pobre. Dile, tú no eres pobre. Dile, no mientas más. Si usted tiene un carro, usted no es pobre. 65% de la población del resto del mundo no tiene carro. Tienen las dos piernas. Si usted come todos los días, usted no es pobre. 73% de la población del mundo muchas veces no come todos los días. Alarmante, ¿verdad que sí? Diga, no soy pobre. Diga, de hoy en adelante, yo rehúso a llamarme pobre, a verme pobre, a sentirme pobre y a pensar pobre. Los puertorriqueños, sobre todo, tenemos una expresión, ay, pobrecito. Prohibida esa expresión. Segundo, como hijo de Dios, no cualificas para llamarte pobre. Porque de acuerdo a la Biblia, pobreza significa estar sin ayuda o estar destituido. Y nosotros no estamos ni sin ayuda ni destituidos. Gloria a Dios, aleluya. Eso era para que usted diera un baile pentecostal ahí en la silla. Diga, no estoy sin ayuda. No estoy destituido. Por lo tanto, no soy pobre. Pobreza es un espíritu. Un espíritu que entró a la tierra cuando el hombre desobedeció y cometió traición en el huerto del Edén. Algo que nosotros tenemos que entender es que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, muerte entró a la raza humana. Y muerte no es una condición, es una naturaleza. Muerte es un espíritu. La muerte es una naturaleza que se manifiesta de muchas maneras. La muerte destruye. La Biblia dice que Jesús en Juan capítulo 10 dijo, el ladrón no viene sino es para hurtar, matar y destruir. Esa es la naturaleza de la muerte. Muerte es un espíritu proveniente de Satanás. Y cuando muerte entró en operación en la tierra, trajo como consecuencia enfermedad, pobreza y destrucción física. Adán no murió físicamente cuando pecó. Le tomó al diablo 900 años destruir el cuerpo de Adán. ¿Por qué? Porque Adán vivía en un ambiente de gloria. Adán vivía en la gracia de Dios. Adán comía del fruto del árbol de la vida. Por lo tanto, el diablo no pudo exterminarlo físicamente cuando pecó. Le tomó 900 años matarlo. Pero a medida que el ser humano fue progresando en el pecado y a medida que el pecado, la naturaleza de muerte y pecado fue acelerando en la raza humana, el tiempo se fue reduciendo. ¿Por qué? Porque esa naturaleza penetró el ADN de los seres humanos. Esa naturaleza de muerte entró a los seres humanos y la Biblia dice que desde Adán hasta nosotros, todos los seres humanos que nacen en este planeta nacen con una naturaleza de muerte heredada. Pero gloria a Dios que la Biblia dice que en Cristo Jesús, aquellos que hemos nacido de nuevo, hemos pasado de muerte a vida, hemos sido reconectados con el Zoé de Dios. La vida divina de Dios existe ahora en el espíritu de cada hombre y cada mujer nacido de nuevo. Y esa vida divina trae a manifestación en nosotros abundancia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en
abundancia. La vida divina de Dios debe manifestar abundancia en todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pobreza es un espíritu, pobreza es un estado mental. La persona que continuamente se ve pobre a sí mismo, nadie se levanta por encima de su autoimagen. Tu autoimagen determina cómo tú te ves a ti mismo, determina el diálogo interno que ocurre dentro de ti, determina cómo tú te ves y determina lo que tú recibes de la vida, porque nadie se levanta más allá de cómo se ve a sí mismo. La Biblia dice en Proverbios 23:7, ¿cuál es tu pensamiento en tu corazón? El tal eres tú. Y todos nosotros sabemos que nosotros no pensamos en palabras, pensamos en términos de ¿qué? De imágenes. Cuando yo digo perro, usted no ve P-E-R-R-O, usted ve el perro que a usted le gusta. Cierre los ojos todo el mundo un momentito. Vamos a hacer un experimento para que usted vea. Yo voy a decir la palabra carro. Y todo el mundo vio un carro diferente. Unos vieron un Volkswagen, unos vieron un Cadillac, otros vieron un BMW, otros vieron un Mountaineer, otros vieron un Range Rover, otros vieron un Jeep, otros vieron un I don't know, whatever. Algunos vieron un tutu. ¿Saben lo que es un tutu? Esos carritos que cuando tú lo manejas, whatever your level of faith, cualquiera que sea tu nivel de fe y tu nivel de adelanto en la vida, ese fue el carro que tuviste. Ahora todo el mundo cierre los ojos de nuevo. Y yo voy a decir la palabra Mercedes-Benz blanco con los asientos de cuero gris. Ahora todo el mundo vio lo mismo. ¿Por qué? Porque las palabras pintan imágenes. Y mientras más tú dices yo soy pobre, esa imagen se va haciendo más real dentro de ti. Y mientras más real la imagen dentro de ti, más se expresa en tu forma de vivir y de actuar. Nadie se levanta por encima de su autoimagen. Nadie se levanta por encima de sus expectativas. Hay gente que dice, yo nací para ser una víctima. No, necesitas romper la mentalidad de víctima. Amén. Mira que está al lado tuyo y no seas una víctima, sé un vencedor. Pobreza entró y se manifiesta en la vida de mucha gente por rechazo a la palabra. La Biblia dice, bienaventurado el hombre o la nación cuyo Dios es Jehová. La Biblia dice, todo hombre o toda nación que no sirva a Dios últimamente se destruye. La manifestación de la mentalidad de pobreza hace que gente se preocupe diariamente por su diario vivir. Cómo van a comer, cómo van a ser provistos. Ahora, la pobreza viene a la vida de mucha gente cuando deshonramos a Dios. La Biblia dice claramente en Proverbios 3 que tú y yo debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Hermano, nadie saca de la vida lo que no invierte en la vida. No investment, no return. Si tú no tienes una cuenta de banco y no depositas continuamente en esa cuenta de banco, you have no right to go to the bank and expect a return. Tú no tienes derecho de pensar que el banco te va a dar un incremento en tu cuenta si tú no haces depósito. Diga conmigo, si no invierto, no recibo. Es la ley más básica de la vida. Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca, esta ley no cesará de operar. Se llama la ley de siembra y cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, el hombre cosechará. La Biblia dice, mientras la tierra exista, ¿cuántos de ustedes viven en el planeta Tierra? Eso quiere decir que esta ley todavía está en operación. Amén. Bueno, cuando nosotros deshonramos a Dios, pobreza es el resultado. Cuando yo no diezmo y ofrendo, cuando yo no honro a Dios con mi sustancia, y yo no lo hago porque es una ley, yo no lo hago porque estoy obligado, yo no lo hago porque tengo miedo a la maldición, yo lo hago because I love God. Y la Biblia dice que la expresión más grande de amor es dar. La Biblia dice porque de tal manera amó Dios. Dios estaba tan apasionado contigo, te amaba con tanta pasión que lo llevó a dar a Jesús. Y Jesús es lo mejor del cielo. Yo reciproco ese amor dando lo mejor de mí. En Ageo capítulo 1 y capítulo 2, yo quisiera que todos ustedes tomaran esto como una asignación. Vaya a la Biblia, no hoy, en su casa. Lea el libro de Ageo capítulo 1 y capítulo 2 de Ageo y usted va a descubrir por qué razón hay necesidad y miseria y pobreza en la vida de mucha gente. Dios le dijo al pueblo, ¿acaso es justo que ustedes se roben lo que es mío, lo que me pertenece a mi casa y lo usen para ustedes y descuiden mi casa? Cuando descuidamos la casa de Dios, descuidamos el sacerdote de Dios, descuidamos el reino de Dios, el resultado es pobreza. Amén. Estoy yendo rápido porque todavía no entraba en el mensaje de hoy. Estoy dando un repaso. Mala administración, descuido personal hacia las cosas de Dios, hacia la casa de Dios, traen como resultado pobreza. El orgullo.
El pecado trae como resultado pobreza. Ahora, Jesús no podía venir, ahora sí, Jesús no podía venir ungido por el Espíritu a romper el yugo de la pobreza si Él estaba en la misma condición que los otros. En la mañana de hoy yo quiero destruir un mito que ha sido muy famoso en la vida de mucha gente y que la religión ha perpetuado. Y tenemos que ser sinceros y contestar esta pregunta. La única persona que puede ayudarme a mí es el que está en posición mejor que yo. Si Jesús vino ungido por el Espíritu a romper el yugo de la pobreza, ¿cómo lo hizo? Número uno, tenemos que responder a esta pregunta. ¿Era Jesús pobre? No. La religión nos ha pintado a un Jesús pobre, a un Jesús que no tenía, tú sabes, él andaba por Galilea descalzo y no con chancleta. Eso era lo que usaba todo el mundo. La religión nos ha pintado a un Jesús pobre. Nos lo pintan malnutrido, tú sabes, lo pintan así. Que cuando iba a la cruz iba cantando. Jesús no era ni pobre. Pastor, ¿cómo usted se atreve a decir que Jesús no era pobre? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Cuándo ustedes están dispuestos a abandonar esa mentalidad si yo se lo pruebo bíblicamente? Número uno, cuando Jesús nació, vinieron sabios de Irán. Vinieron sabios y no eran tres. Olvídense los tres reyes magos. Aquí no es cuestión de Melchor, Gaspar y Baltasar. En ninguna parte de la Biblia dice que vino Melchor, Gaspar y Baltasar con una cajita. No. La Biblia dice que vinieron sabios de Oriente. ¿Quiénes eran estos sabios? Estos sabios eran una tribu sacerdotal que habitaba en la región de Irán y de Irak. Y que eran conocidos, número uno, por su conocimiento profético y segundo, por cuán ricos eran. Tercero, la Biblia dice que estos sabios vinieron en caravana a donde estaba Jesús. Primero, la distancia entre donde ellos estaban y Belén de Judea tomaba aproximadamente 9 meses de camino. Es obvio que ellos no salieron con una mano adelante y otra atrás. Ellos tenían que llevar con ellos provisión para los 9 meses de viaje, más los regalos. En tercer lugar, una caravana bíblica. Una caravana en la Biblia significa que había 4 grupos de camellos. Cada grupo contaba entre 16 y 100 camellos. Como que le cambia la historia de la Navidad a uno, ¿verdad? En Puerto Rico, las cosas se pusieron tan difíciles una vez que los adictos le ponían regalos debajo de la cama a los reyes para que los reyes le trajeran hierba. Una caravana, de acuerdo a la Biblia, eran 4 grupos de camellos y cada grupo contaba entre 16 y 100 camellos. Cuando llegaron los magos de Oriente, no llegó Melchor arrastrando a Baltasar y llevaban a Gaspar por la lengua. 9 veces. No, ellos tenían que haber traído provisión suficiente para el viaje de llegada y el viaje de regreso. Porque no se iban a ir tampoco pisándose la lengua. Cuando llegaron donde Jesús, ¿cuáles fueron los regalos que les trajeron a Jesús? Oro, incienso y mirra. Qué interesante, porque oro, incienso y mirra no eran regalos que se le daban al populacho. Oro, incienso y mirra eran regalos reales. Acuérdense que cuando ellos salieron de Irán venían a ver a un rey. Y por lo tanto, la cultura enseñaba que tú no entrabas al palacio del rey. Aquí estoy porque llegué. No. No tengo nada que darte, solo mi amor. Ahí mismo perdía la cabeza. You would never, say never. Usted nunca llegaba a donde un rey sin un regalo digno de ese rey. Cuando estos magos llegan a ver a Jesús, número uno, ellos venían a ver un rey, ellos traían el protocolo político correcto. Don't shout me down because I'm preaching good.
Recuerde que ellos venían a ver a un rey. Ellos trajeron oro, incienso y mirra. La Universidad de Wake Forest en North Carolina hizo un estudio de esto y verificó lo siguiente. El incienso regalado a Jesús por los magos tenía un valor de aproximadamente $500 por libra. El averaje que se le regalaba a un rey era entre 100 y 300 libras de incienso. A $500 la libra, usted calcúlelo ahí. La mirra era todavía aún más costosa porque era producida muy limitadamente. Y en los tiempos de Jesús, la mirra, el valor estimado de la mirra estaba calculado en $4,000 por libra debido a que era aún más exquisita que el incienso para obtener. Y la cantidad que se estima, ellos le llevaron a Jesús fue entre 100 y 300 libras. Pero él nació en un pesebre. El hecho de que él nació en el Red Roof porque el Holiday Inn estaba cerrado no quiere decir que él era pobre. No me miren así, que yo sé que cuando usted está manejando de aquí a la Florida, usted está buscando los moteles 39.99. El hecho de que Jesús nació en el pesebre porque no había lugar en el hotel. Acuérdense que era porque no había lugar en el hotel. No dice que fue porque ellos eran pobres, era porque los hoteles estaban llenos. José fue a buscar una habitación de hotel. No es que el Señor lo hizo así para enseñarnos a ser pobres y humildes. Shut up. Has nothing to do with that. Los hoteles estaban llenos. ¿Y por qué no hicieron reservación? Never mind. Tercero, el tercer regalo que le trajeron al rey Jesús fue oro. Y oro no se podía calcular porque la cantidad de oro que tú traías delante de un rey tenía que ver con cómo ese rey era apreciado y cuál era el valor asignado a ese rey, cuán grande era su reino. Y cuando los magos llegaron de Oriente a ver a Jesús, dijeron, hemos visto nacer su estrella, hemos visto su estrella y sabemos que este es un rey grande. Ellos no iban a llegar con una cajita de oro y decirle, mira Jesús. En el nacimiento nada más de Jesús, se tiene que descartar la idea de que Jesús era pobre, porque la provisión que los magos le trajeron era suficiente, oído, para enviar a Jesús a la escuela más prominente de la ley. Jesús era un rabí y no todos los hijos cualificaban para entrar a la escuela rabínica. Segundo, a la edad de 16 años, José muere y Jesús hereda el negocio de carpintería de José. José era un carpintero por trade. Jesús aprendió en la carpintería de José. Los carpinteros no eran solamente constructores de casa, eran artífices de productos. Si faltaba una mesa, el carpintero era quien la iba a hacer. Si faltaba un wheelbarrow, una carretilla, el carpintero lo iba a hacer. Si faltaban herramientas, el carpintero las diseñaba. Por lo tanto, era una profesión bien pagada. Acuérdense que cuando José muere y Jesús asume la responsabilidad de María, él era responsable de traerle comida a María y a sus hermanos también. Jesús se convirtió en el hombre de la casa. That was the law. Esa era la ley. Cuando un padre moría, el hijo mayor asumía la responsabilidad por el resto de la familia. Jesús heredó el negocio de la carpintería y él hacía un buen trabajo. ¿Cuánto usted cree que Jesús era buen carpintero? Ahora, cuando un carpintero hacía un trabajo, se le pagaba no con dinero, porque en aquel entonces no había dinero circulando. Se le pagaba con bienes. Se le pagaba con aceite, se le pagaba con trigo, se le pagaba con cebada y usualmente el pago era en libras. ¿Cuántas libras de cebada me cobras por hacerme una mesa? 150, 100 libras. ¿Tú crees que una persona que reciba 100 libras de trigo no va a tener que comer? Estamos haciendo pupusas hasta que lluevan. Otro ejemplo que te demuestra a ti que Jesús no era pobre es el hecho de que en una ocasión los cobradores de impuestos vinieron a cobrarle taxes a Jesús. Y tú no pagas impuestos si tú no tienes ganancia. Inclusive en la ley judía los hijos estaban exentos de impuestos. Pero como Israel estaba bajo el gobierno romano en aquel entonces, los romanos vinieron buscando impuestos de Jesús. Eso quiere decir que Jesús generaba buen dinero. Cuarto, Jesús vestía con la vestimenta más cara de su época.
el vestido, la túnica de Jesús costaba el salario de un año de un empleado regular. Por eso fue que cuando lo crucificaron, los romanos no quisieron romper el vestido. Dijeron, hey baby, don't do it, mami. This is a 1 year's pay. Vamos a echar suerte a ver a quién le toca. Y yo estoy seguro que Jesús no tenía un suit de casi 1000 veces que se lo había puesto. Yo estoy seguro que Jesús tenía más de una batita. Y la Biblia dice que él usaba ropas reales que costaban el salario de un año. ¿Tú te imaginas que tú salgas a la calle y te digan, oye, fulano, estás tirando la tele? ¿Cuánto te costó ese sur? ¿Cuánto tú te ganaste el año pasado? 30, eso mismo me costó. ¡Ah! So es obvio que Jesús no era pobre. Él no podía venir a liberar a los cautivos de la pobreza si él estaba igual que ellos. Porque ¿qué te puede dar uno a ti que está en peor condición que tú? Lástima. Eso es obvio que Jesús, nosotros sabemos cómo Jesús manifestó. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para romper estas opresiones. Nosotros sabemos cómo Jesús rompió el yugo de la enfermedad, ¿verdad que sí? La Biblia dice que Él hacía largas líneas y sanaba a los enfermos. Físicamente, Él manifestó eso. Nosotros sabemos cómo Jesús abrió las cárceles, ¿verdad que sí? Porque no fue que Él invadió las prisiones y dejó ir a los presos, no. Todo el que estaba atado, Jesús iba donde Él y lo liberaba, ¿verdad que sí? Físicamente Jesús manifestó Lucas 4:18. Pero en cuanto a la pobreza, ¿cómo iba Jesús a tratar con ellos? Jesús tenía, número uno, que manifestarla en su propia vida. Y como último, no como último de mi mensaje, como último punto, para probarte que Jesús no era pobre, Jesús abrió los ojos de los ciegos, cambió agua en vino, multiplicó panes y peces, sabía dónde había un pescado con una moneda en la boca, resucitó muertos, limpió leprosos, sabía dónde había un burro en otra ciudad donde nunca nadie se había sentado, usaba ropas que solo los reyes y los príncipes usaban. ¿Tú crees que un hombre así era pobre? ¿Tú crees que un hombre que podía cambiar el agua en vino era pobre? ¿Tú crees que un hombre que le podría abrir los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos y levantar los paralíticos? Do you think that a man with that power is poor? No. No porque él vendiera su don, sino porque la Biblia dice que en agradecimiento, la Biblia dice que mucha gente le daba de sus tesoros a Jesús. ¿Tú no has leído en la Biblia que dice que había 3 mujeres que estaban casadas con 3 oficiales romanos y del tesoro de ellas le daban continuamente a Jesús? María Magdalena era una mujer multimillonaria y cuando Jesús le echa fuera esos 7 demonios y la libera, María Magdalena comienza a darle de su dinero a Jesús. Y como última prueba, Jesús tenía 12 empleados full time con él. Tenía que pagarle salario a esa gente. Muchos de ellos estaban casados. Ellos no vivían del aire. Señor, aquí tengo una tortilla. Dale para adelante. No, Jesús pagaba salario a 12 empleados que estaban con él. Jesús tenía un tesorero que le robaba del tesoro y no se sabía cómo. Tú no tienes un tesorero cuando lo que tienes son 3 chavos prietos en el bolsillo. ¿Sabes lo que son 3 chavos prietos? Eso es palabra puertorriqueña para decir 3 kilos. 2 pennies. Cuando tú tienes 2 pennies, tú no necesitas un tesorero porque tú puedes hacer la contaduría tú mismo. 1, 2. ¿Qué tú tienes? Hambre y sueño. Es obvio que Jesús no era pobre. Ahora, ¿cómo trató Jesús con el yugo de la pobreza? Jesús trató con el yugo de la pobreza diferente a como Él trató con el yugo de la enfermedad. Porque era más fácil sanar los enfermos. Era más fácil sanar los enfermos, resucitar los muertos, liberar los cautivos, que romper el yugo de la pobreza en la vida de mucha gente. ¿Por qué? Porque romper el yugo de la pobreza, tiene y toma valor y toma una acción determinada de tú cooperar con el poder de Dios para romper esa atadura en tu vida. Jesús rompió el yugo de la pobreza en la vida de la gente, número 1, enseñándolos.
Jesús dedicó una tercera parte de su ministerio a enseñar. En Marcos capítulo 1, verso 14, dice la Biblia que después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea a proclamar el evangelio del reino y le decía a la gente: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Marcos 1:22 dice que la gente se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como alguien que sabía lo que estaba enseñando. La gente se admiraba de oír a Jesús porque decía: este hombre lo que dice tiene sentido. Lo que él está diciendo es real. Yo lo he vivido. I know now what to do. Jesús no predicaba mensajes religiosos. Jesús no se paraba en una esquina y decía: hijito, quiero decirle que Dios aprieta pero no ahoga, que no hay mal que por bien no venga, ni 100 años que lo resistan. Yo quiero decirle que cuando usted llore y esté pasándola mal, recuérdese que hay otro más peor que usted. No, Jesús vino enseñándole a la gente. Ahora, ¿qué era lo que Jesús enseñaba? Que podía hacer libre a los pobres. Número uno, Él vino diciendo: Dios no es la causa de tu condición económica. Dios no tiene la culpa de que tú estés en esta condición. Sabemos que hay condiciones sistémicas de pobreza. Hay situaciones que causan pobreza. Tú sufres una catástrofe innecesaria, obviamente el resultado va a ser un nivel de pobreza. Cuando naces en un país sin recursos, en una familia sin recursos, obviamente va a haber pobreza. But you don't have to remain there. Tú no tienes que quedarte en esa condición. No hay vergüenza en haber nacido pobre. Vergüenza es en quedarse pobre toda la vida cuando hay todos los recursos disponibles para tú salir de esa condición. Es que yo no tengo educación, ni tampoco Bill Gates. Es que yo no sé hacer nada. Yes, you do. Es que yo no tengo nada. Yes, you do. Lo primero que Jesús le enseñó a la gente fue los principios del reino. Número uno, que Dios es tu Padre y como Padre debes ser amado. Segundo, que Dios está por ti. Dios no es tu enemigo. Dios no está en contra tuya. Dios no es el que te está apretando por la garganta. Dios no te está apretando por el cuello. God is for you. Diga eso conmigo. Dios está de mi lado. Hay gente que cree que Dios se levanta por la mañana y de acuerdo a cómo Él se levante por la mañana, así trata con la gente. María, el diablo me estuvo fastidiando toda la noche. ¿Dónde está Raúl? No. Tercero, Jesús le estaba enseñando a la gente que la vida que honra a Dios es una vida de fe y de obediencia. Cuarto, Jesús le enseñó a la gente que Dios es dueño de todo. Y aquí es donde se amarra, aquí es donde se le entorcha el rabo a la puerquita. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros somos los dueños de las cosas. No. Tú eres el administrador, el dueño es Dios. Diga eso conmigo: Dios es dueño de todo. Dios dijo: mía es la plata y mío es el oro. No el oro. Cuarto, Jesús le enseñó a la gente que Dios estaba dispuesto a proveer para ellos. Y todo el mundo dice: wow, that's good. Pero Jesús también le enseñó a la gente prioridades. Grita conmigo: prioridades. ¿Qué son prioridades? La palabra prioridad significa el debido lugar a las cosas importantes. En Mateo capítulo 6, verso 33, Jesús le dijo a la gente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas de la vida serán añadidas. Jesús dijo: los gentiles, la gente que no tiene pacto con Dios, corre la vida, vive la vida corriendo de aquí para allá, buscando comida, buscando casa, buscando vestido. Pero ustedes, si ustedes ponen a Dios primero, si ustedes se ocupan de honrar a Dios, si ustedes se ocupan de honrar la casa de Dios, si ustedes ponen los asuntos del Padre primero, el Padre se asegurará que estas cosas te sean añadidas. Y la palabra añadido significa que tú no tienes que matarte para obtenerlas. En Mateo capítulo 6, Jesús hablando dijo que la gente buscaba los vestidos, la gente se afanaba. Oído, por supuesto que tienes que trabajar, pero cuando tú honras a Dios con tu finanza, cuando tú entiendes que Dios es primero, cuando tu foco de atención es Dios y su reino, las cosas te son añadidas. Pero cuando tú vives para ti y descuidas la casa de Dios y descuidas la obra de Dios y le niegas a Dios lo que de verdad le pertenece a Él, tú no puedes esperar que te sean añadidas las cosas. Lo que se te añade es trabajo. La Biblia dice que al pecador se le añade el trabajo, pero el justo recibe.
Cuando Dios es primero, cuando su reino es primero, cuando su casa es primero, cuando su familia es primero, cuando tú pones a Dios primero en tu vida y no importa si me siento o no me siento, hoy es día de servicio para la iglesia. ¿Tú quieres saber cómo resistir al diablo? Cuando la Biblia dice resistid al diablo y de vosotros huirá. Gente cree que la Biblia nos está mandando a pelear con el diablo. El diablo ya fue derrotado. Cristo lo venció. Cristo le aplastó la cabeza. El diablo es un aplastado. Cuando la Biblia dice resiste al diablo, te dice dos cosas. La Biblia dice sométete a Dios y resístelo. Cuando tú te sometes a Dios, inmediatamente te pones en posición de resistir al diablo. Porque la palabra resistir significa alinearse con alguien contra una situación. En el momento que tú te sujetas a Dios, te estás alineando con Dios en contra del diablo. Resiste al diablo, ¿cómo? Haciendo lo que él no quiere que tú hagas. Tú te levantas por la mañana y el diablo te dice... ¿Y tú vas para la iglesia hoy? A ver ese boncho hipócrita. Si esa iglesia está llena de hipócritas. Tú no te has encontrado con gente que dice, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Dile, siempre hay una silla extra, vente conmigo. Siempre tenemos espacio para uno más. Tú resistes al diablo cuando tú muestras oposición hacia lo que él te dice. Cuando el diablo te dice, y tú vas a dar. Tú sabes que tú no tienes con qué dar. Mira, que da lo que tiene, a pedir se atiene. Tú resistes al diablo cuando dices, diablo, ¿te callas? O no solamente doy el diezmo y la ofrenda, doy una ofrenda de agradecimiento también. Ah, perdón, digan amén. ¿Cómo es? Segundo, Jesús le enseñó a ellos a ser dadores y sembradores. La única manera de romper la atadura de la pobreza es siendo un dador. En Mateo capítulo 23, Jesús estaba mirando a los fariseos y le dijo, ustedes diezman el comino, diezman las hierbas, pero se olvidan de hacer misericordia. Y Jesús le dijo a ellos, una cosa es necesario hacer sin dejar de hacer la otra. Hay gente que dice, tú sabes, yo no creo en eso del diezmo, ya estás mal. Just to begin with, ya estás mal. ¿Por qué? Because not to tithe is to dishonor yourself and to dishonor God. Porque Dios dijo, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu rey, ¿dónde está mi respeto? Tú no entrabas. Es más, la Biblia dice en el libro de Levítico, nadie vendrá a la casa de Jehová con las manos vacías. It is an insult to God. Es un insulto al Señor. Y Jesús le dijo, ustedes saben diezmar lo que es físico, pero no saben diezmar lo que es espiritual. Jesús dijo, hay que hacer las dos cosas. Mira al vecino y dile, hay que hacer las dos cosas. Dígalo bien duro. Como que usted lo oyó. Segundo, en Marcos capítulo 12, verso 41, y voy a terminar ya mismo. Marcos 12, 41, Jesús se sentó frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente venía y echaba las monedas en el arca. Y muchos ricos echaban mucho, pero vino una viuda pobre y llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a los discípulos y le dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que... Hay gente que como la viuda, desde que se convirtieron, lo que están echando son las 2 moneditas de poco valor. Nunca han ido más allá de las 2 moneditas. Jesús le dijo a los discípulos, de cierto les digo que esta viuda echó más que todo, porque ellos han echado de lo que les sobra, pero esta de lo que es importante y primero en su vida lo echó todo. Jesús estaba diciendo 2 cosas bien importantes aquí. Présteme atención, porque ya mismo voy a terminar, pero tengo que darle el golpe. Jesús estaba diciendo 2 cosas bien importantes. Número 1, todos podemos dar. Esta viuda, que la Biblia describe como pobre, y pobre significa destituida y sin ayuda. Esta viuda dio, y si esta viuda dio, todos nosotros podemos dar. Vamos a cantar, pastor. No, vamos a prestar atención aquí ahora. Diga conmigo, todos podemos dar. Say it again, todos podemos dar. Segundo, todos debemos dar. Porque de la única manera que tú rompes el yugo de la pobreza es siendo un dador.
Tercero, Jesús estaba diciendo, esta gente da de lo que les sobra, pero ella dio de lo que era principal. Prioridad. Prioridad. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando tú recibes tu cheque? Pues fíjese, pastor, yo tengo la luz, el agua. Antes de que tú recibas tu cheque, ya el IRS ha recibido su parte. Ya César ha agarrado lo que es de César. ¿Alguien se llama César aquí? Never mind. No este César, el otro César. Pero antes de que tú recibas tu salario, ya el César ha agarrado su parte. Y no tenemos problemas con eso. Oye, me descontaron tanto, mira, me descontaron. Y no peleamos, no protestamos, porque ¿quién le va a ir a protestar al César? Váyase mañana a la oficina del aire. Oye, yo quiero averiguar por qué razón tú me estás sacando a mí $34.95. No, todo el mundo dice, es de César. Si César lo agarró, deja que César se lo lleve. Pero en cuanto a Dios, ¿cómo le ponemos excusa? Señor, tú sabes que tengo que pagar la renta. Señor, tú sabes que yo tengo que pagar aquello. Señor, tú sabes que de vez en cuando, o sea, yo necesito a little me time. I have to go to the spa, get my nails done, you know. Ay, Señor. Señor, tú sabes que viene el cumpleaños de fulana. Señor, tú sabes, mira, yo no puedo. Dios dice, si la viuda pudo, tú puedes. Tercero, tu dar siempre debe ser en proporción a lo que tú tienes. Observa la declaración de Jesús. Ellos dieron de lo que les sobra. En otras palabras, lo que no tenía valor para ellos. Pero esta viuda, de lo que realmente la iba a mantener a ella, ella sacó la primera parte. Y tu dar siempre tiene que ser. Hay gente que gana muchísimo dinero y son mezquinos con Dios. Hay gente que le llega muchísimo dinero y dicen, es que dar $50. Eso es demasiado. Sin embargo, van al psicólogo y pagan $200 por media hora. Para que le diga algo que ellos saben. Yo creo que tú tienes un problema psicológico. Really? Que mucho sabe. Hay gente que no honran a Dios con sus diezmos, pero entonces tienen que correr a buscar el seres nuevos porque el que tiene se le rompe. Y dice, chico, esos 3 meses hace que lo compré, tengo que llamar al mecánico. Se le funde la televisión. Because el colector siempre va a venir de algún lado. Y cuando tú deshonras a Dios, el resultado es pobreza. La Biblia dice que te vas a acarrear pobreza a ti mismo. Y último, y aquí lo voy a tener que dejar, y esto va a ser bien interesante, no se lo pierda el domingo que viene. Jesús les enseñó a los pobres a cómo cuidarse de la avaricia. Todo el mundo diga conmigo avaricia. Dios no está en contra de que tú tengas cosas. Dios está en contra de que las cosas te posean a ti. A Dios no le importa si tú manejas un Mercedes o si tú manejas un Ferrari. Eso para Dios es indiferente. Ahora, ¿dónde está tu corazón en relación a esas cosas? Y cuando nosotros pensamos en avaricia, nosotros usualmente lo confundimos con egoísmo. Pero yo quiero decirte esto, avaricia y egoísmo son dos cosas diferentes. La avaricia es el afán, el apetito, el deseo desmedido y desordenado por las cosas. Y es motivado por la ambición personal, usualmente para ser visto o satisfacer el orgullo. Yo quiero que la gente sepa que yo tengo esto. Nadie vaya a Facebook ahora. El afán, la avaricia, es el afán de dejarle saber a todo el mundo cómo tú vives, lo que tú tienes. Es un deseo desmedido. Y la Biblia dice que el avaro tiene un trabajo bien duro. La persona que es avara tiene un trabajo y tiene una carga bien sobre sus hombros bien grande, porque no ves que el avaro siempre tiene que tratar de estar un paso adelante que el resto de los demás. El avaro no tiene paz, el avaro no descansa. ¿Por qué? Porque siempre está figurando, yo tengo que estar un paso adelante, a mí nadie me va a poner un paso adelante, porque si aquel lo tiene, yo tengo que irme acá. Mira, si él brinca hasta ahí, yo tengo que brincar hasta acá. El avaro no tiene paz. El avaro en su mente tiene un imbalance que lo lleva a tratar de impresionar o buscar atención. La raíz de la avaricia, oído, la raíz de la avaricia está en los complejos de inferioridad y de inseguridad que existen en el avaro, creados por las expectativas irreales no satisfechas en la vida, la carencia o estrechez vivida y las desilusiones que ha sufrido. Wow, that's a mouthful right there.
El avaro vive de esta manera. La Biblia dice que es una carga para el avaro. ¿No ves que el avaro se acuesta a dormir y está maquinando cómo yo voy a hacer? Y yo, no, porque fulano, yo tengo que estar adelante, yo tengo que estar adelante, yo tengo que estar adelante, yo tengo que estar adelante. Y Jesús dijo, guárdense de la avaricia, porque en la vida del ser humano no consiste en las cosas que tú tienes, sino en el depósito de tu corazón. La Biblia dice de esta manera en el libro de Proverbios, es mejor el bocado en paz que las riquezas donde hay contienda. En la mañana de hoy, Dios te ha dado una palabra súper importante. Jesús trató con el yugo de la pobreza, enseñando al pueblo las leyes que rompen la pobreza en la vida de la gente. Número uno, no hay escasez de nada porque Dios es el creador. Y cuando Dios creó este planeta, fíjense que Dios es tan inteligente que cuando Dios creó este planeta dice que puso la semilla en el árbol, cosa de que haya un continuo reciclaje. Si algo se acababa, todo lo que había que hacer era ¿qué? Plantar una semilla. God placed a seed in the tree. Para que aun cuando nadie fuera a recoger las manzanas y las manzanas cayeran al suelo, el suelo entrara en operación y reprodujera la semilla. Por eso Dios dijo, mientras la tierra permanezca, esta ley no va a cesar. Y gloria a Dios que no va a cesar, Daniel. Gloria a Dios que esta ley no va a cesar y es para tu beneficio. La ley de siembra y cosecha es la única ley que tú puedes usar intencionalmente para romper el yugo de la pobreza cuantas veces tú quieras. No hay escasez, hay abundancia. Segundo, usted no es pobre. Hágase así conmigo en esta mañana. Bótelo a un lado, dígame, estoy quitando la etiqueta de pobre. Mira al vecino y asegúrate que se la arrancó. Segundo, Jesús dijo, Dios es tu Padre. ¿Sabe qué tristeza habrá en el corazón de Dios que Dios continuamente se refiere hacia nosotros en calidad de Padre, pero nosotros nos seguimos refiriendo a Él no como a Padre? No le tenemos confianza. Y qué interesante, oído. Mira, te voy a dar esto para que sepa que ya termine. Qué interesante que nosotros los cristianos podemos creer que Dios nos va a llevar al cielo un día. Estamos aquí en esta mañana y si yo pregunto cuántos van para el cielo, tú me vas a decir amén. Qué interesante que nosotros podemos tener fe para creer que Dios nos va a llevar al cielo, un lugar que nunca hemos visto, que no tenemos prueba tangible de que existe otra cosa que fe en la palabra. Creemos que nuestros cuerpos van a ser transformados porque la palabra lo dice. Pero no podemos tener fe para creer que si ponemos el reino de Dios primero, todas las demás cosas nos serán añadidas. Come on now. Creemos que Dios nos va a llevar al cielo, pero el resto nos toca a nosotros. Creemos, no, tú sabes, tengo que reventarme, tengo que buscarme en la vida, tengo que hacer esto. What about that? Podemos creer que Dios nos va a llevar al cielo, pero we cannot trust Him to take care of us. Podemos creer que Dios nos va a llevar al cielo, pero no podemos creer que Dios nos va a cuidar a nosotros. Y que Dios nos va a suplir a nosotros. Si tú quieres romper el yugo de la pobreza en tu vida, empieza con esto. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Muchos de nosotros hemos estado sufriendo distress económico porque hemos puesto el reino de Dios y los intereses de Dios, no le hemos dado la prioridad de vida. Ay, es que es miércoles, yo estoy tan... There is a life group somewhere. I need to connect. Hay un life group. Tengo que conectarme. Why? Yo necesito estar en los negocios de mi Padre, dijo eso. Come on now. Can I talk to you? ¿Te puedo hablar en esta mañana? I want to see you free. Yo quiero verte libre. Tú no fuiste creado para trabajar 16 ni 18 horas al día. You need to know when to stop. Hay otras cosas en la vida que merecen prioridad. Tu trabajo es una prioridad, pero no es la prioridad principal. Y tú sabes que en el Nuevo Testamento tu trabajo
La Biblia dice que tú debes trabajar para tener que compartir. Tú sabes que tu trabajo, el resultado de tu trabajo debe ser para sembrar semillas. Tú debes vivir de lo que tú siembras. El domingo que viene vamos a hablar de eso. Porque en el Nuevo Testamento la Biblia dice, trabajen para que tengan que compartir con el que padece necesidad. No para que ustedes vivan de su trabajo. ¿Por qué? Porque your living is supposed to come from your giving. Y sobre todo en este tiempo. Now more than ever, we're going to have to trust God.